El candidato de, por ahora, una evaluación que todavía resta por determinarse. Gonzalo Parodi presentó los equipos técnicos, acompañados por referentes de distintos sectores políticos. Vemos en primera línea a gente que estaba alineada con Gabriela Abril, a gente que no estaba en radicalismo y que ahora se ha sumado al proyecto de Gonzalo Parodi, como Eduardo Escopa, a gente que es del radicalismo histórico, como Conrado Storani. Bueno, para hablar de esta cuestión vamos a tomar contacto con el candidato a intendente. Gonzalo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Y además un hincha de San Lorenzo muy contento porque se clasificó a la Copa Libertadores, nos sacaron a nosotros, hicieron un bingo contento al final. Sin cargar a nadie. No, es el folclore. Con mucho respeto. Es el folclore del fútbol, y está muy bien que lo celebre. Bueno, Gonzalo, ¿qué delineamientos empezaron a trazarse ayer con esta reunión de los equipos técnicos? Principalmente el empezar a transitar un camino para la construcción del proyecto del 2024. Me gusta decir que estamos construyendo, recién lo mencionabas, una herramienta electoral competitiva que tenga como finalidad recuperar el municipio, poder ganarle al peronismo después de 8 años, pero que principalmente el 2 de julio, cuando nos toque asumir, tengamos las diferentes políticas públicas a implementar para poder lograr la ciudad que realmente nos merecemos y no la que tenemos en la actualidad. La verdad que fue muy grato el momento. Tengo que pedir disculpas porque el lugar nos quedó muy chico y bueno, recién mencionaba, no solamente quienes se han sumado de distintas fuerzas, sino que estaban los jefes de los equipos técnicos de los 3 precandidatos de la interna. Estaba Roberto Seiler, recordá que nosotros trabajábamos con Jeremías Vigre y Soledad Cosio, y también estaba Lucas Gil. Por lo tanto, creo que ya se va construyendo y consolidando esta visión de un solo equipo, pero que tiene que sumar la mirada de muchos ciudadanos y extrapartidarios que quieran construir una ciudad mejor para todos. ¿Cuáles son las líneas directrices principales? ¿Cuáles son los problemas urgentes para abordar? Por ejemplo, le cito uno en el orden de prioridades porque me sirve de excusa para actualizar la información al respecto, porque AOITA ha anunciado que a partir de las 0 horas de esta noche no va a haber servicio de transporte, por lo menos por 24 horas, no va a haber actividad del transporte porque AOITA, el gremio que agrupa a los choferes del Río Cuarto, por la cuestión de la imposibilidad de los empresarios del transporte de pagar sus haberes. Bueno, esto está anunciado recientemente por el propio gremio. Ese es uno de los temas más pesados en la vida política y social de Río Cuarto, el del transporte, Gonzalo. Sí, a mí me gusta hablar de lo necesario, que es a mediano y largo plazo, pero también de lo urgente. Creo que dentro de lo urgente el sistema de transporte público de pasajeros es uno de los temas a abordar. Estamos hablando de una situación particular, siempre hay medidas de fuerzas en distintos gremios, hay que analizar, pero hay que ir hacia lo más profundo. Acá se hizo un proceso de licitación que se dijo histórico, que venía supuestamente a cambiar y a mejorar el servicio básico que tiene que prestar el municipio. Después, si lo hace a través de una empresa pública o una empresa privada, eso es una definición, pero la responsabilidad es del intendente. Y detrás de ese pliego, y acá es lo que nosotros estamos debatiendo hacia el futuro, terminó el Estado cediendo absolutamente la posibilidad del diagrama de las frecuencias, de los recorridos, de la cantidad de colectivos a empresas. Nosotros decimos, vamos a construir un proceso de diálogo con la Universidad Nacional. No nos imaginamos estar trabajando en algo tan importante sin tener la universidad al lado, los colegios de profesionales, las universidades privadas, para que diagramemos un sistema de movilidad urbana mucho más amplio, en el cual va a incluir
al sistema de transporte de pasajeros, pensando en una ciudad más moderna, ágil, eficiente, con recorridos directos, con menor cantidad de tiempo, para que el ciudadano riocuartense tenga mejor calidad de vida. Entonces digo, saliendo de la circunstancia esta particular, me parece que lo que le faltó al gobierno fue dar un debate serio sobre qué sistema de movilidad urbana y qué sistema de transporte se merecen los riocuartenses. Además del transporte, ¿cuáles son los otros temas de agenda, cree usted, que hay que redefinir? Como te decía, en lo necesario es empezar a trabajar temas que acá no tienen ningún tipo de antecedentes. Es una ciudad que de lo sustentable no tiene ninguna política pública activa, por eso lo marcamos como el primer eje. Muchos se sorprenden porque no muchas veces se ve que el primer tema que se plantea desde una agenda de un espacio político sea la sustentabilidad. Hay que dejar de enterrar 6.000 toneladas mensuales, como lo hacemos. Vamos a ir hacia una reducción de lo mismo, haciendo separación en origen, recolección diferenciada. Vamos a incluir a los agentes informales, vamos a trabajar sobre el cuidado del agua. Estamos consumiendo 600 litros en altas temperaturas cuando la Organización Mundial de la Salud plantea 80 litros por persona. Bueno, tenemos que recuperar esa conciencia del ciudadano riocuartense de que los recursos naturales hay que cuidarlos para las generaciones futuras, pero también planteamos un Estado que aproveche las condiciones que le plantea el contexto, el departamento, la región, para que a partir de esa riqueza, el Estado conduzca para que haya mayores inversiones, mayor cantidad de generación de trabajo. El trabajo genera igualdad, posibilidades, y ahí es donde empezamos a desarrollar el tercer eje, que tiene que ver con una ciudad mucho más inclusiva, más igualitaria, absolutamente contraria a la que pasa ahora. Hoy hay una fragmentación, Guillermo, que es tremenda. La fragmentación y la desigualdad produce muchas veces la violencia a la cual estamos asistiendo. Y uno de los ejes, también para finalizar, que trabajamos anoche, tiene que ver con la transparencia en la gestión y la seguridad, con un municipio muy activo en cuanto a la resolución, o por lo menos ser parte de la resolución de lo que está pasando hoy en la ciudad de Río Cuarto. Estamos dialogando con el candidato intendente Gonzalo Parodi, que ayer reunió los equipos técnicos. Gonzalo, no está sobrediagnosticada la realidad de riocuartense, y lo que se espera es que haya propuestas, soluciones a los problemas que tenemos, creativas, que no vuelvan al mismo lugar. Está todo inventado. ¿Hay margen para ser disruptivo en la política y proponer cosas nuevas, diferentes, distintas a las que ya se hicieron y fracasaron? Yo creo que, o estoy convencido, que lo que falta, más allá del diagnóstico, es una planificación para ver cómo avanzamos. Esto de que la ciudad va sin ningún tipo de planificación hace que Río Cuarto haya perdido esa centralidad que supo tener, no solamente del centro-sur de la provincia, sino del país. Esa ciudad que se pensó que era una ciudad de encuentros, hoy los encuentros deportivos son en Villa Arcelo, los encuentros culturales son en Villa María. Entonces nosotros lo que proponemos es un plan estratégico conducido por el intendente, conducido por el Estado, que trabaje hacia dónde tiene que crecer la ciudad, pero pensando en una ciudad más compacta, que pueda tener mejores servicios. Trabajamos obviamente en situaciones específicas, cómo vamos a descentralizar la prestación de los servicios para llegar mucho más rápido al lugar, para tener calles en mejor estado. Pero principalmente lo que falta, Guillermo, es pensar qué ciudad nos imaginamos de acá a 15, 20 años, y no solamente trabajar, como te decía anteriormente, en resolver las urgencias. El transporte es una urgencia, arreglar las calles es una urgencia, el tema de la droga es una urgencia, la delincuencia, la desigualdad, el trabajo. Pero si no empezamos a pensar, por ejemplo, en proyectos insignias como el centro de transferencia de cargas, para aprovechar nuestro lugar estratégico, que nos cruzan todas las rutas, que tenemos un aeropuerto, que tenemos la posibilidad de contar con ferrocarriles, de empezar a tener una aduana propia, un puerto seco aquí en la ciudad, seguramente dentro de 10 años vamos a seguir hablando de que un departamento absolutamente rico, que tiene 1,5 millones de hectáreas sembradas, que produce 5 millones de granos,
que somos el número 1 en el maíz, el número 1 de soja, después te encontrás con que la mitad de los riocuartenses son pobres y no tienen para comer. Bueno, a veces hay que diagnosticar, pero hay que trabajar en un plan que se defina en Río Cuarto, que eso es lo que proponemos, que se defina en Río Cuarto con un proyecto local que sea de Río Cuarto para los riocuartenses, sino que nos vengan a imponer las obras que muchas veces sirven para la foto, pero hacen que la ciudad siga estancada porque no es lo que necesitamos en muchas ocasiones. Para finalizar, dos últimas preguntas. Esta es parte de una interpretación subjetiva de mi parte. Hablando con algunos dirigentes de su propio partido, da la impresión que usted tiene una tarea inicial que hacer, que es más convencer a los propios que lo ajeno. Muchos lo señalan que ganó la elección interna porque recibió ayuda de afuera, de gente que lo quería ver como candidato porque sabía que después le podía ganar en las generales. ¿Tiene más gente por convencer hacia adentro que hacia afuera de su propio espacio político, Gonzalo? Soy una persona de diálogo. Las internas fueron las internas más importantes en la historia de la Unión Cívica Radical. Me vengo preparando con todo el equipo desde hace muchísimos años. Es un grupo político que comenzó hace 20 años con el objetivo de en algún momento conducir los destinos del municipio. Trabajamos para eso. Entiendo que pueden ser situaciones que se plantean en off. La verdad que la interna fue no solamente la posibilidad de poner de pie el radicalismo, siempre dije, nos hacen competir, ser mejores, tener mejores proyectos. Hizo que 15.000 riocuartenses participaran en las urnas y hoy, como te decía, tenemos no solamente un porcentaje absolutamente grande del radicalismo trabajando, como te contaba al inicio, sino que ya estamos en la construcción de un espacio mucho más plural, más amplio, que no solamente se imagine a Juntos por el Cambio, sino que se imagine a otros referentes políticos. Cuando lo decía hace 2 meses, me decían un poco lo mismo que me estás planteando vos. Entiendo, son interpretaciones de que nos iba a ser difícil sumar otros espacios, que había que empezar a trabajar en recomponer y en sumar a todos los actores del radicalismo. Lo venimos haciendo en silencio, no todos son muestras de foto para las redes, pero además de eso, digo, fuimos capaces de que Eduardo Escopa, que hace 4 años fue por fuera, vuelva a la Unión Cívica Radical, de que Lucía de Carlos, Patricia García, candidata a intendente y concejal mandato cumplido de respeto, estén aquí, de poder avanzar con otros partidos políticos como Encuentro Vecinal Córdoba, que ha presentado candidatos a la legislatura departamental y que está en construcción de un espacio local. Ya se ha tenido 2 o 3 encuentros donde nos vamos poniendo de acuerdo de a poco, es decir, vamos a un espacio de Juntos por el Cambio mucho más ampliado, y eso va a ser obviamente en su totalidad termine trabajando y abocada a recuperar la ciudad como corresponde, con mucho diálogo, con mucho consenso y poniéndonos de acuerdo. El ex candidato a intendente del espacio radical en el que usted compitió, Gabriel Abrile, lo ha planteado públicamente en el EB16, ha dicho que fue un error hacer la interna antes de que se reconfigurara el escenario político nacional, y él mismo, según lo admiten los propios libertarios, se habría ofrecido para ser candidato del espacio por afuera del radicalismo. ¿Qué lectura hace de esas expresiones que fueron públicas en declaraciones realizadas al EB16? Repito lo que dije anteriormente, no coincido, tengo una mirada absolutamente diferente. Cuando uno se pone a ver en la historia, recuerda la interna de Chicharra Bella contra el Tonio Rins, donde votaron 10.000 personas. Bueno, el hecho de que hayan votado 15.000 riocuartenses en una interna, me parece que demuestra absolutamente lo contrario, que fueron tiempos absolutamente adecuados, porque lo que elegimos en definitiva fue el candidato del radicalismo. El contexto nacional tiene que ver con el contexto nacional. El radicalismo tiene que tener nuevamente la vocación de poder conducir procesos. Nosotros no estamos a estar esperando si ganaba Massa, si ganaba Milei o si ganaba Bullrich. Eso es una dependencia de un proyecto político que te siga desde arriba hacia abajo. Nosotros queremos construir desde abajo hacia arriba, con características de Río Cuarto,
cansados de que nos lleguen obras desde Córdoba que se definen en Córdoba, como la nueva circunvalación o como muchas más que podemos enumerar, que la verdad que no son lo que necesita Río Cuarto, y me parece que en ese camino es el que empezamos a construir con una unión cívica radical fuerte, de pie, que conduzca el proceso, pero principalmente legitimada por muchísimos ciudadanos que volvieron a creer en nuestro partido, que se siguen sumando día a día y que obviamente, nos van a poner en camino hacia el 2024, respetando la opinión de quien puede tener una visión diferente, pero siendo contundente. Para nosotros ha sido absolutamente cierto. Bueno, no nos deja de sorprender que uno participe en la interna, que se revise la determinación y se vuelva a discutir en ese candidato. ¿Lo ven como una afrenta eso? No, para nada, repito, la interna ha sido superada, estamos trabajando para gobernar la ciudad. Nuestra posición es la de un radicalismo con vocación de poder, y la vocación de poder es ir a ganar elecciones y no seguir siendo un partido parlamentario. Eso no está en la agenda. Hoy me toca conducir y voy a conducir para gobernar la ciudad. Gracias, Gonzalo. No, por favor, gracias a ustedes. La palabra de Gonzalo Parodi, candidato a intendente por ahora del radicalismo, un espacio que está sumando expresiones de distintas fuerzas que en la ciudad tienen o tuvieron representación. Veremos cómo se constituye, si es Juntos por Río Cuarto, si tiene otro nombre. Obviamente no va a ser la UCR tradicional, la lista 3. Va a tener una reconfiguración, veremos dónde llega y a quiénes suma, porque aquí está Gabriel Abril hablando claramente de ir hacia otro lugar. Dijo fue un error la interna, pero bueno, tendría de esa manera romper con el radicalismo, renunciar a su identidad partidaria, a la ficha partidaria, a la afiliación partidaria y ser referente de otro espacio político de la ciudad. Hace las cosas con ciencia y verdad. Desde el río te vamos a contar. Todo el día tomamos miles de más importantes